Desde las luces hasta los complejos sistemas digitales de inyección de combustible, la electricidad es el flujo vital del sistema eléctrico de un vehículo. Este video cubre qué es la electricidad, cómo se produce, tipos de circuitos, pruebas básicas y consejos para diagnosticar problemas. ¿Qué es la electricidad? Una de las formas más comunes de energía eléctrica es una fuerza invisible creada por el movimiento de electrones. Los electrones son partículas que se encuentran dentro de los átomos. Los átomos también contienen protones y neutrones. Los protones tienen una carga positiva. Los electrones tienen una carga negativa y los neutrones no tienen carga. Los protones y neutrones forman el centro del átomo llamado núcleo, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo. Si un átomo tiene el mismo número de protones y electrones, está equilibrado y tiene una carga neutra. Cuando un electrón se separa de su órbita, se convierte en lo que se llama un electrón libre y el átomo que pierde el electrón se transforma en un átomo con carga positiva. Si el electrón libre encuentra un átomo equilibrado, el átomo se convierte en un átomo con carga negativa. Un átomo con carga positiva o negativa se llama ion. Si el electrón libre se junta con un átomo que perdió su electrón, el átomo se convierte en neutro. Las partículas son cargas iguales, se rechazan mientras que aquellas con cargas opuestas se atraen. La transferencia continua de electrones entre átomos y la atracción o repulsión resultante de los átomos produce energía eléctrica o flujo de corriente. En los sistemas eléctricos de los vehículos Kawasaki, los electrones se separan de su órbita de dos maneras: con una reacción química dentro de una batería o mediante el magnetismo del sistema de carga del vehículo. Una batería es un dispositivo electroquímico que convierte energía química en energía eléctrica. El producto químico que hace funcionar a la batería es una solución de ácido sulfúrico y agua destilada llamado electrolito. Una reacción entre el electrolito y las placas de plomo activa el cambio químico, un intercambio de electrones, lo cual a su vez establece una fuerte carga eléctrica negativa en la batería. Como en el resto de la batería no se produce intercambio de electrones, la batería contiene tanto carga negativa como positiva. Durante el ciclo de descarga, los electrones se transfieren desde el electrolito a las placas negativas. Desde aquí los electrones viajan a través del terminal negativo a los componentes eléctricos del vehículo y luego van de regreso al terminal positivo de la batería, en donde las placas positivas los aceptan. Durante el ciclo de carga, el sistema de carga o un cargador de batería del vehículo invierte en este proceso. Los electrones son dirigidos hacia un lado de la batería nuevamente. En la creación magnética de electricidad, un imán pasa a través de una bobina de cables. Al pasar los polos norte y sur del imán sobre el cable, separa los electrones que hay en el cable fuera de su órbita. Esto produce voltaje, lo cual resultará después en flujo de corriente. Se puede ver una descripción más detallada de la creación de electricidad en el manual de referencia de este video. Hay dos maneras de describir el flujo de corriente: teoría de electrones y flujo convencional. La teoría de electrones establece que la corriente fluye de negativo a positivo. Esta es la explicación científica de lo que realmente sucede. El flujo convencional establece que la corriente fluye de positivo a negativo. Esta perspectiva es de gran utilidad al realizar trabajos de diagnóstico. Ambas perspectivas son válidas para describir el flujo de corriente. Hay dos tipos de corriente: continua y alterna. La corriente continua, o DC, es corriente que se mueve en una dirección solamente. Cuando aparece en forma de onda, la DC solo produce voltaje positivo. Producida por baterías y generadoras de DC, la corriente DC activa elementos como luces, bocinas y sistemas de ignición. Con corriente alterna o AC, la corriente fluye en ambas direcciones. En la forma de onda de AC se produce corriente positiva y negativa. La corriente alterna AC la produce un alternador o generador de AC y debe rectificarse a DC antes de que el sistema eléctrico de DC pueda utilizarla. Hay tres unidades de electricidad: amperaje, voltaje y ohmios. Mientras cada uno se va a describir individualmente, es importante saber que cada uno influye sobre los otros. El amperaje es la cantidad de flujo de electrones libres.
Puede definirse como la tasa de flujo de electrones y se mide en unidades llamadas amperios. El voltaje es la presión a la que fluyen los electrones libres, también se conoce como fuerza electromotora. El voltaje se mide en unidades de voltios. El ohmio es una medida de la oposición o resistencia al flujo de electrones. Los componentes como bombillas de luz, bobinas, interruptores y hasta el cable que conduce corriente causan resistencia. Ahora que han visto lo que es la electricidad, veamos cómo llega a donde se necesita. Un circuito es un recorrido eléctrico que comienza en la fuente de energía y viaja a través de un cable a un componente y de regreso a su fuente. Para empezar, debe haber un medio de crear la electricidad o la fuente. Generalmente esta es la batería, generador o alternador del vehículo. Desde la fuente, la electricidad viaja a través de un conductor como un cable a un componente o carga. Una carga es cualquier componente que convierte corriente eléctrica a otra forma de energía, tal como luz, calor o movimiento. Desde el componente de carga, la corriente viaja a través de otro conductor, a través de tierra y de regreso a la fuente. Es importante anotar que la corriente debe regresar a la fuente con el fin de completar el circuito. Debe haber un circuito cerrado, con conexión positiva y negativa a fin de que la corriente fluya. Si el circuito está abierto por causa de un conductor roto o desconectado, un componente con falla o una fuente que no funciona, la corriente no fluirá y el componente no funcionará. También es esencial entender que los circuitos tienen un lado negativo y uno de tierra. El lado negativo de un circuito se encuentra entre dos componentes y eventualmente conduce a tierra. El lado de tierra de un circuito va directamente a tierra. Una nota especial. El código de colores de los cables de tierra es el mismo para todas las conexiones de tierra, mientras que los códigos de color de los cables del lado negativo varían. Esta diferencia es importante para la resolución de problemas, ya que ciertas pruebas de diagnóstico se hacen en el lado negativo de un circuito. Hay tres tipos básicos de circuitos: en serie, paralelos y en serie paralelos. En un circuito en serie, todos los componentes del sistema están conectados en serie uno después del otro. Si un componente falla en este tipo de circuito, todos los componentes dejarán de funcionar. Los circuitos en paralelo están colocados de manera que la corriente que va a cada componente tiene un recorrido diferente. Si un componente falla en este tipo de circuito, los otros componentes seguirán funcionando. Un diseño en serie paralelo combina ambos tipos de circuitos. Cuando falla un componente en este sistema, el funcionamiento depende de qué componente falla. Después de ver lo que es la electricidad y cómo llega a donde se necesita, veamos cómo encontrar y solucionar problemas en sistemas eléctricos. Unas cuantas herramientas básicas son muy útiles para resolver problemas. Una herramienta necesaria es el manual de servicio apropiado para el año y modelo del vehículo en el que se esté trabajando. Los diagramas de cableado, los procedimientos de prueba y las especificaciones de componentes que contienen el manual son invalorables. Además, la mayoría de manuales de servicio tienen diagramas de cableado de sistemas eléctricos individuales para ayudar a simplificar el proceso de diagnóstico. Otra herramienta esencial es un medidor múltiple, el cual está diseñado para medir unidades de electricidad. Siempre consulte las instrucciones del medidor para conocer los procedimientos adecuados de operación. El diseño básico de un medidor múltiple consiste en un conjunto de cables de prueba positivos y negativos, un interruptor de selección de función y una pantalla. La mayoría de problemas se pueden diagnosticar con un medidor múltiple. Para verificar el voltaje de un componente, conecte los cables en los enchufes correspondientes y seleccione el nivel de voltios requerido. El símbolo de corriente continua es DC o una línea con puntos debajo. Seleccione un voltaje ligeramente superior al voltaje máximo del sistema. 20 voltios será suficiente en muchos casos. Utilizando el diagrama de cableado del vehículo como guía, conecte el cable de prueba positivo al lado positivo del componente. Conecte el cable de prueba negativo al lado negativo del componente y observe la lectura del medidor. La lectura de voltaje dependerá del voltaje de operación del circuito.
Si es un circuito de 12 voltios, la lectura deberá ser aproximadamente la misma que la batería. Si existe voltaje pero el componente no funciona, entonces debe probarse el componente. Algunos circuitos, tales como el sensor de posición del eje de levas, son circuitos de 5 voltios. Por esta razón, siempre consulte el manual de servicio del vehículo en caso de que hayan procedimientos de prueba específicos. Si no se detecta voltaje, conecte el cable de prueba positivo al lado positivo del componente y el cable de prueba negativo a la conexión de tierra de la batería. Si aún no hay voltaje, el problema se encuentra entre el componente y la fuente, en este caso, la batería. Para encontrar el problema, revise el lado positivo del circuito desde la fuente de energía hasta el componente, inspeccionando el voltaje en las conexiones y componentes adicionales. El lugar donde se detiene el voltaje indica que el problema se encuentra entre dicho punto y el componente. Ahora ejecute la prueba de continuidad, que se explica después de este video, en los cables desde ese punto al componente y haga las reparaciones necesarias. Si no hay alimentación eléctrica en el lado positivo del circuito, el problema está en el lado negativo del circuito. Es importante anotar que en algunos circuitos hay dos pruebas de voltaje, con carga y sin carga. Durante una prueba con carga, un componente se deja conectado al circuito, mientras que en la prueba sin carga, el componente está desconectado. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo y lleve a cabo ambas pruebas si es necesario. Se usa una prueba de continuidad para inspeccionar la continuidad de un cable. Para ejecutar la prueba, coloque el interruptor de selección del medidor múltiple en ohms. La palabra o el símbolo ohms indica la posición. Seleccione un nivel de 200 aproximadamente. Ahora, con el lado positivo desconectado, haga que el cable de prueba positivo tenga contacto con el lado de tierra del componente. Tome el cable de prueba negativo y conéctelo a la tierra apropiada. Si la lectura del medidor es 0, el circuito a tierra está bien. Si la lectura es infinito, hay un cable roto, corroído o flojo. Para encontrar el problema, revise el circuito desde el componente a la fuente de tierra inspeccionando la continuidad entre las conexiones. Repare o cambie el cable con falla. Otra prueba útil que se puede ejecutar es la prueba de resistencia. Una prueba de resistencia mide cuánto resiste un componente o circuito de flujo de electricidad. El procedimiento de prueba de resistencia se puede encontrar en el manual de servicio del vehículo. Generalmente el medidor múltiple se coloca en el modo ohms en el límite requerido. Con el componente desconectado, se conectan los cables de prueba a los terminales apropiados. La lectura del medidor debe reflejar la especificación del manual de servicio. Si la lectura no coincide con las especificaciones, debe cambiarse. Para probar la salida de voltaje de un componente de AC tal como un alternador, coloque el interruptor de selección del medidor múltiple en AC y seleccione un límite justo por encima del máximo voltaje de salida del componente. Luego utilice el procedimiento del manual de servicio para conectar los cables de prueba del medidor a los cables de salida del componente. Arranque el vehículo y compare la lectura del medidor con las especificaciones. Estas son solo unas cuantas maneras en que se puede utilizar el medidor múltiple para ejecutar diagnósticos de un sistema eléctrico. Consulte el manual de servicio del vehículo para obtener información sobre procedimientos adicionales de prueba. Seguir unos cuantos simples consejos puede hacer que la resolución de problemas de un sistema eléctrico sea mucho más simple. Siempre revise que la batería esté completamente cargada antes de iniciar cualquier trabajo. Asegúrese de que todos los conectores estén limpios y bien ajustados. Comience el proceso de diagnósticos haciendo verificaciones simples tales como una prueba de continuidad de los fusibles. Se pueden hacer muchas pruebas sin desmontar todo el vehículo. Por ejemplo, al revisar un circuito que recibe su voltaje de operación y tierra desde el ECU, realice la prueba en el conector del ECU. Utilizando el diagrama de cableado del vehículo, ubique los cables que van del ECU al componente. Luego ejecute una prueba de voltaje para ver si el componente está recibiendo voltaje y tiene conexión a tierra. Esto elimina la posibilidad de que haya un problema entre la fuente y el ECU. Siempre pruebe un componente antes de cambiarlo y ejecute todas las pruebas descritas en el manual de servicio para verificar la condición del componente. Recuerde,
Un circuito debe estar completo a fin de que fluya la corriente y funcionen los componentes. Este programa presentó teoría eléctrica básica, construcción de circuitos, operación del medidor múltiple y consejos para la resolución de problemas del sistema eléctrico. Para obtener más información sobre los sistemas eléctricos Kawasaki, consulte el manual de referencia de videos que se adjunta con este programa. Los empleados de los concesionarios de Kawasaki autorizados pueden obtener un certificado de haber concluido este programa completando el examen en la sección K Tech Learning Center del sitio web del distribuidor de Kawasaki.